Historia sobre las estructuras neumáticas. En 1901, el premio Doust, en el 19 de octubre, se ofreció el premio Henry Doust en Mourne, donde concursaron las primeras naves planeadoras de la época. En 1917, la patente de estructura neumática. Las estructuras neumáticas son bastante recientes. En 1917, Sir Frederick Lasser estableció la primera patente de construcción de neumáticos en Europa, mientras que en Estados Unidos empezó la mano Walter Bird. En 1939, la guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, se comenzó a utilizar la estructura neumática para distintos fines, principalmente para la confección de refugios, artefactos de guerra y lanchas de viaje de largas distancias, lo que comenzó a provocar constante necesidad por este sistema constructivo. Estructuras neumáticas para barcos fue una de las primeras estructuras que permite una regularización de la temperatura en su interior, de manera que protege la estructura del acero del barco, evitando la corrosión con el paso del tiempo. En 1966, protección de antenas. Este invento radicó en Estados Unidos. Emplea una tela flexible o materiales de película laminada de baja permeabilidad al aire, donde agregó la complejidad de construir estructuras resistentes a altas temperaturas bajo el sol y mayormente proteger radares en su interior. En 1968, Ant Farm en este ejercicio trabaja el las intersecciones de la arquitectura donde se compone de distintos formatos. El proyecto fue creado por distintas exposiciones de videos, performance e instalaciones de movimientos brutalistas de los 60 y de los 70. En 1968, la Casa Jonas, como primer habitante de la casa inteligente, esta es la propuesta de una estructura inteligente sensible al entorno que responde al estímulo moviéndose. La arquitectura neumática utópica fue el primer en embarcarse en investigaciones sobre la arquitectura neumática de forma profesional, llegando a grandes resultados. Principalmente su técnica se desenvolvió en el forfing, siendo una manera de representación y de análisis de las principales estructuras neumáticas diseñadas por él. Arquitectura en 1970, arquitectura moderna. Las propiedades de las estructuras neumáticas responden a la necesidad de movilidad de las sociedades cada vez más nómadas y permite una relación radical con el medio ambiente al poder aplicar experiencias que afectan a la percepción del cuerpo y los sentidos de dichos espacios inflables. En 1970, la Feria Mundial de Osaka. Posteriormente, el Pabellón de Exposición de 1970 de Osaka, diseñado por Davis Brody, Chermayev, Geismar de Harak y Geiger, junto a otras estructuras neumáticas, significaron la conformación de sus posibilidades formales a gran escala. Actualmente, la cubierta del estadio Onchik 1975 con capacidad para 80.638 asientos. En 1972, cúpulas neumáticas. La construcción de las cúpulas neumáticas en 1972 para la celebración de encuentros de arte celebrados en Pamplona. Se trata de semiesferas de 25 metros de diámetro y 20 metros de altura, de un par de toneladas. La superficie ocupada en planta fue de 5.006 metros cuadrados, con una cubierta de 8.500 metros cuadrados. Analizar el comportamiento estructural. Las estructuras neumáticas resuelven la cubierta de superficies muy grandes sin apoyos intermedios, proporcionando asimismo la posibilidad de montar y desmontar y transportar la estructura con facilidad. La presión diferencial del aire proporciona además una circulación continua del fresco y regula las aperturas de confort para cada condición. Incorporación al sistema estructural. Una acción sobre el sistema de cargas provocado por la presión a la que se somete el aire confinado.
confinado dentro del espacio, dentro de los elementos estructurales. Responden a las cargas generando únicamente esfuerzos de tracción, por lo que para que la membrana se mantenga tensada bajo cualquier condición de carga, presión de aire deberá ser suficiente. Además, la tensión inicial proporciona la rigidez necesaria para la deformación sea mínima. En el caso de estructuras neumáticas comerciales, el peso de membranas debe ser de 0,61 kilogramos por metro cuadrado para las lonas, será de 1,53 kilogramos por metro cuadrado para el textil revestido, será de 4,88 kilogramos el metro cuadrado para cubiertas de grandes estadios. Es insignificante la comparación con las posibilidades de cargas y de vientos. Las cargas de viento es la que produce mayores tensiones, siendo variables la distribución de su presión en estructuras rebajadas. Solo habrá succión. Como la comprensión de la base soporta la estructura rígida para pórticos, únicamente se necesita una presión de aire mínima para soportar el peso de la membrana y la posibilidad de carga de nieves, así como la para estabilizar a posibles ráfagas de viento. Las estructuras más altas necesitan presiones altas de aire para disminuir las deformaciones y la deformación de pliegues en la membrana. Al ir aumentando la altura, aumentan las fuerzas del viento, así como la presión de aire y las fuerzas de la membrana. Simultáneamente, si disminuye el radio de la curvatura, lo que se vuelve a producir una disminución de fuerzas de membrana. El valor óptimo de la altura será el 2% de la luz del vano para las estructuras que tienen una base rígida, el 6% de vano cuando la base es resistente a la presión positiva del viento. Analizar los tipos de apoyos. En este tipo de estructuras neumáticas, el aire presión infla formas que se utilizan para crear envolventes del edificio. Esas formas son arcos, vigas, pilares, etc. Estructuras neumáticas, estructuras con membranas, cojín neumático, cojines neumáticos, estructuras hinchable, ETFE, sistemas de baja presión y sistemas de alta presión. Analizar los tipos de cargas. Cargas muertas son el, el peso propio de la estructura, el cual es insignificante, puede despreciarse en el momento del proceso de diseño. La influencia del peso es propio mayor en el plano horizontal y desciende gradualmente hasta cero conforme al plano vertical. Cargas supuestamente suspendidas de la membrana. Cargas vivas son las causadas por los parámetros climáticos como la lluvia y como la nieve. Cargas de presión. En este tipo de construcción posee 4 elementos que pueden considerarse elementales: membranas que componen la estructura y medios para soportar esta membrana. Estudiar los tipos de estructuras neumáticas. Membranas soportadas por aire. Las estructuras neumáticas soportadas por aire tienen una geometría propia y están retensadas por medio de la presión del aire interior. A mayor a mayor presión atmosférica, las comprimen formas grandes cubiertas, achatadas, apoyándose sobre estructuras rígidas y bien ser estructuras apoyadas directamente en el terreno. La membrana se anclará siempre a lo largo del perímetro para evitar que se levante y que trate de una estructura antigravitaria. Se disponen entonces 2 equipos de ventiladores cuando la presión disminuye de los niveles que pudieran comprometer la seguridad y soportar y pretensar la membrana a nivel deseado. La magnitud de presión de diseño dependerá de las condiciones de carga, viento, nieve, etc. El tamaño de las estructuras y de la estanqueidad, número de puertas, ventanas. Membranas inflables. En este tipo de estructuras neumáticas, el aire de presión infla formas que utilizan para crear envolvente del edificio. Estas formas son arcos, pilares, etc. El espacio interior permanece a la misma presión atmosférica que la presión
La presión necesaria debe ser mayor para crear formas que soporten cargas, comportándose como si fuera elementos rígidos. Por ese motivo, los materiales que componen las membranas deben ser resistentes no solo a las presiones, sino porque mantienen durante bastante tiempo. Utiliza los casos estructurales neumáticos. Membranas soportadas por aire. El pabellón de Estados Unidos en la exposición de Osaka. Bueno, acá podemos ver una estructura elíptica que fue para la exposición de Osaka en Estados Unidos. Como podemos ver como podemos ver en corte, es una estructura de medio punto sin soportes internos, pero sí con un soporte interno y un soporte externo y lleno de aire, ¿no? El cual hace que la estructura se tense y pueda albergar gran cantidad de personas. El estadio Pontiac de Michigan. Acá también podemos ver que este estadio tiene un gran tamaño y como podemos ver también tiene unos pequeños ejes, ¿no? Y en la siguiente figura podemos ver cómo esos ejes se trazan en estas líneas que vienen a ser estructuras metálicas, los cuales van a dar forma a toda la estructura neumática que se va a inflar, ¿no? Y va a ser utilizado como un techo. Membranas inflables. El Archis Columbia Pavilion de la zona de celebración de Ontario, Hariri Pontarini Architects. Bueno, acá podemos ver cómo esas estructuras también pueden ser solamente infladas y ya quedarse con esa forma, ¿no? Podemos ver también que los espacios pueden ser utilizados, son espacios muy grandes, pueden ser utilizados para comer, espacios para conciertos y solamente inflados y enganchados al piso, ¿no? En México, la arquitectura es inflable, es una herramienta en la lucha contra el coronavirus COVID-19, permitiendo montar un hospital de 1000 metros cuadrados en solo 3 días. Como podemos ver acá también esta estructura inflable es básica la forma, pero cumple con la necesidad físico-espaciales para poder cumplir con esa necesidad de albergar personas enfermas, ¿no? Y como conclusión podemos ver que esas estructuras están revolucionando el campo de la construcción para diferentes métodos, ¿no? Usados como techos, usados como pabellones, inclusive utilizado como hospitales de contingencia que pueden mejorar la calidad de vida de todos. Muchas gracias.